Muy buenos días, chicos. Nos encontramos otra vez aquí en este espacio para poder compartir un poquito todo lo que tiene que ver con biología para primero medio. Las clases pasadas habíamos empezado a ver lo que tenía que ver con el impacto del ser humano en los ecosistemas. Ya empezamos a ver cómo afectaba la degradación, hemos estado viendo también el efecto que tiene el ser humano sobre el calentamiento global, sobre el efecto invernadero y también sobre las distintas cadenas tróficas. Hoy día vamos a retomar un poquito ese concepto, pero los vamos a llevar a nuevos conceptos. Y vamos a empezar a trabajar con dos conceptos claves y que son muy importantes, que se denominan huella de carbono y bioacumulación. Para eso, al igual que la semana pasada, voy a ocupar el Google Jamboard para que podamos tener esta pizarra interactiva. Entonces, comencemos. La clase de hoy debería ser, o sea, no tiene tantas diapositivas como las clases anteriores, porque quiero que nosotros vayamos complementándola y agregando información al respecto. Vamos a estar trabajando para aquellos que lo necesiten con el libro en las páginas 152, 153, 54 y 155. Sí, ya vamos a estar trabajando con esas 4 páginas hoy día. ¿Cómo? ¿Qué página? De la 152 a la 155. Y ahora sí. Para aquellos que estén con el libro en este momento. Ya. Chicos, vamos a empezar entonces a trabajar con un concepto completamente nuevo que se llama huella de carbono. Ahí les coloqué una imagen un poco metafórica de lo que es, pero cuando hablamos de huella de carbono, ¿qué se imaginan ustedes que estamos hablando? Los efectos del carbono en ecosistemas y cosas así. Ya, el efecto del... ¿Pero qué tipo de carbono? Porque hay muchas formas en las que el carbono se puede manifestar. Nosotros estamos hechos de carbono. De carbono. ¿Qué página era, profe? De la 152 a la 155. Pero específicamente, cuando hablamos de huella de carbono, estamos hablando sobre un tipo de carbono en específico. ¿Del dióxido de carbono? Del dióxido de carbono, muy bien, del CO2. ¿Por qué? Porque es este gas el que tenemos que empezar a controlar. Alguien está intentando entrar a la sala. Chicos, al igual que las semanas pasadas, les voy a pedir si pueden irme leyendo a medida que vayan saliendo los comentarios en el chat para no tener que estarme devolviendo a la pestaña del Meet a cada rato. Bueno, profe. Muchas Profe, gracias. ¿por qué Chile no sale en la huella? ¿Cómo? ¿Por qué Chile no sale en la huella? Porque es una representación gráfica. Y si no me equivoco, Chile sí sale. Déjame ampliar mucho más la imagen. Ah, no, ahí está. No, ahí lo vi. Que está muy chiquito. Sí, está muy chiquitito. Y ya vamos a explicar por qué tienen esas proporciones, ¿ya? Lo que aparece ahí es una representación un poco más visual de lo que es la huella de carbono. Pero si tuviéramos que definirlo, la huella de carbono es una herramienta. Es una herramienta que nos permite que nos permite determinar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo voy a anotar acá. Esto no es título. Es una herramienta que nos permite determinar y medir las cantidades de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros sabemos que la huella de carbono es una herramienta que nos permite determinar y medir las cantidades de gases de efecto invernadero. Pero los gases de efecto invernadero que emana ¿quién? Lo humano. Ya. Uno van a ser los seres humanos como individuos
¿A quiénes más creen ustedes que podría medir esta herramienta? ¿Los gases que emanan quién? ¿A los animales? Ya, coloquemos a los animales. De las fábricas. Muy bien. Fábricas. Las plantas. Vale, iba a colocar fábrica. Serían seres vivos en sí, como que lo escribimos por separado, pero en sí serían como seres vivos. Ya, mira. Ah, pero si las plantas no botan dióxido, botan Muy bien. ¿Ya? Cuando hablamos de la huella de carbono estamos midiendo el CO2 que liberamos a la atmósfera. Pero ¿las plantas liberan CO2? Lo eliminan. Eliminan el CO2 y lo convierten en oxígeno. Por lo tanto, ¿las plantas generan huella de carbono? No, No. No generan. Porque ellos absorben el CO2. Cuando medimos la huella de carbono estamos midiendo la cantidad de CO2 que algo libera a la atmósfera. Entonces, en este caso tenemos tres grandes contaminantes, ¿sí? ¿qué es GI? Gases de efecto Ah, invernadero. ¿Ya? Es la sigla con la que se coloca gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son varios, ¿ya? No solamente tenemos el CO2, sino que también, por ejemplo, tenemos el metano, que es el CH4, y tenemos los CFC, que son los clorofluorocarbonos. Lo voy a anotar mejor. El metano, ¿de dónde creen ustedes que proviene? de la fábrica. Ya, pero es en menor cantidad que proviene de las fábricas. La Es un principal gas natural. Ya, en primer lugar es un gas natural, pero en segundo lugar también es aumentada su cantidad producto de un tipo de cosa que hace el ser humano. Y que tiene que ver con esto, Los animales. con los animales. Por eso lo dejé igual, porque si bien no son los animales específicamente tales los que generan gases de efecto invernadero, sí es algo que hace el ser humano con los animales los que genera estos gases de efecto invernadero. Mm, eh, ¿Cómo se llama la industria que tiene que ver con animales? la ganadería. La ganadería, muy bien. Como el ser humano se encarga de producir alimento a través de animales, estos animales se van almacenando en exceso y van formando a través de sus excreciones estos gases de efecto invernadero, sobre todo el metano. Los clorofluorocarbonos o CFC, ¿ustedes los habían escuchado antes? Creo que Sí. ¿De dónde? O sea, es que lo había ¿Qué escuchado, dijo, pero no. profe? No escuché. ¿Qué dijo? Si ustedes conocían lo que son los CFC, los clorofluorocarbonos. Fluoro de carbono, fluoro de carbono. Parece que... No, profe, no la conocemos. Los CFCs son un compuesto químico que está presente en la mayoría de los aerosoles que nosotros ocupamos. Por ejemplo, los lisoform, los desodorantes que ocupamos para nuestro sabía. cuerpo, el Tanax, los Raid. Son compuestos que están presentes en cualquier tipo de aerosoles, la pintura en lata, por ejemplo, también, y que son compuestos que rompen fácilmente, que en primer lugar rompen fácilmente la capa de ozono y que en segundo lugar tienen un alto poder como gas de efecto invernadero. De hecho, es mucho más fuerte que el CO2. Pero solamente le gana el CO2 porque se encuentra en mayor cantidad. Actualmente se está regulando el uso de los CFCs y reemplazando por otros compuestos que sean menos dañinos al medio ambiente.
Entonces, la huella de carbono a nosotros nos permite determinar la cantidad de estos gases que un ser humano o una empresa están enviando al año a la atmósfera. Es decir, cuánto contribuimos nosotros con el calentamiento global. Y si se fijan en esta imagen que aparece a la izquierda, que representa la huella de un pie, aparecen esferas de distintos tamaños. ¿Qué creen ustedes que representan estas esferas? Los países con más emisión de huella de carbono, CO2. Los países con más emisión de gases de efecto invernadero. Ajá. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la huella de carbono, nosotros lo que tratamos de hacer es que esa huella sea prácticamente invisible. ¿Por qué? Porque mientras más baja la huella de carbono, significa que menos gases de efecto invernadero estoy dejando. Y eso se relaciona con el tamaño de una huella. Mientras más grande es la huella, más grande es lo que lo va dejando. ¿Cómo? ¿Este año bajó la contaminación o no? Bajó mucho la emisión de CO2. No tengo en estos momentos las cifras, pero hubiera sido bueno poder compararlas, sobre todo entre marzo y junio, en donde se pararon en una gran medida los vuelos. ¿Por qué? Porque los aviones también liberan CO2 a la atmósfera y son uno de los grandes contaminantes. Profe, ¿Sí? me sorprende que Chile esté tan chiquitito. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que pasa eso? No sé. O sea, como que... ¿Será porque somos un país pequeño? Y En tenemos primer lugar, poca porque somos un población. país pequeño. Pero En los segundo que son lugar, más grandes son potencias mundiales como Estados Unidos o China. o China, me parece. que están muy ligados a lo que son la industria productiva. Si se fijan, son muy pocas cosas las que nosotros compramos acá en Chile que dice hecho en Chile. ¿Ya? La mayoría de ellas dice o hecho en China o hecho en Estados Unidos, en América. ¿Por qué? Porque la mayoría de las industrias están allá. Son los mayores exportadores. Como hay mayor cantidad de industrias allá, sus emisiones de CO2 también son más altas. Y por eso es que se representan con estos circulitos más grandes. Chile, si bien tiene algunas industrias, las principales de ellas son la industria minera. Y ya vamos a ir analizando más adelante qué tipo de contaminación realiza la industria minera, que en este caso, más que ser CO2, tiene que ver con otro tipo de contaminación. Profe, Ujú. ¿y lo del salitre también cuenta en eso? También. Ay, Pero ¿qué pasa con el salitre? Chile hace mucho tiempo que ya no es potencia en exportación del salitre, desde que se inventó el salitre artificial, el salitre sintético. ah, gracias. Ya. Entonces, en torno a la huella de carbono, hay muchos países que después de distintos tratados empiezan a meterse en esta alianza. ¿Por qué? Porque es una alianza que nos permite a nosotros ir disminuyendo las emisiones de CO2 de aquí, si no me equivoco, que era el 2030. Porque ¿qué pasa si vamos disminuyendo las emisiones de CO2? ¿Qué pasa con el calentamiento global, por ejemplo? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué pasa si nosotros disminuimos la huella de carbono a nivel mundial? ¿Qué relación tiene directa, por ejemplo, con el calentamiento global? Se reducirían los gases de efecto invernadero, por lo Ya. que sería más fácil que el calor pudiera salir de la atmósfera terrestre Ujú. y eso Ya. disminuiría el calentamiento global, porque ese es el problema. Porque ese es el problema. Por lo tanto, disminuiría la temperatura de la superficie de la Tierra. Que al final todos los tratados
buscan siempre eso, ir disminuyendo el nivel de temperatura de la superficie de la Tierra. ¿Para qué? Para evitar, en primer lugar, el derretimiento de los glaciares, para evitar que ecosistemas sean destruidos por ello, porque recuerden que, como vimos clases anteriores, los ecosistemas son muy susceptibles a pequeños cambios de temperatura. Entonces, para poder mantener la sustentabilidad de nuestro planeta, es necesario encontrar otras formas de satisfacer las necesidades que tenemos. Y eso es lo que se encarga en estos momentos los pactos que está realizando la Organización de las Naciones Unidas. Como dato, a nivel mundial, Chile solamente contribuye con el 0,25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero dentro de este 0,25%, Chile, dentro del Pacto de Versalles, si no me equivoco, que fue el Acuerdo de París del 2015, se comprometió a reducir en un 30% los niveles de CO2 que estaba emitiendo del año 2007 al 2030. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2015 Chile tomó el valor más alto de contaminación que había registrado, que fue el del año 2007, y dijo, ok, en torno a este dato que tengo, nos comprometemos como país a que de aquí al 2030 tenemos que bajar en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo creen ustedes que un país puede disminuir su huella de carbono de esta manera? ¿Qué estrategias se les ocurren a ustedes? El otro día estaba viendo que Francia, creo que quiere reemplazar sus autos por vehículos eléctricos. Y al ¿Ya? funcionar sin el biodiesel, produce no tanto CO2. Muy bien. Eso es uno, por ejemplo. ¿Qué más? A través de los comercios, ¿Cómo? o sea, vendiendo así como productos, comida y eso. Trata de Dando más explicarme feriado, mejor un profe. poco tu respuesta. Dando más feriado. Mm. No sé, así como lo hacían como en la antigüedad, hace como varios siglos atrás, como lo hacían los aztecas, ¿Cómo? o sea, intercambiando sus, ¿cómo se llama? Un ¿Sus trueque. productos? Sí, sus ¿Como productos, cambiando el sistema económico, dices tú? sí, eso, cambiar el sistema económico. Ya, podría ser una medida, pero cambiar un sistema económico en un país sin que repercuta a los otros es muy complicado. Ahí tendríamos que tomar acuerdos globales para eliminar, por ejemplo, el sistema económico. Pero hay acciones que se pueden hacer a nivel de país que me permiten a mí disminuir la huella de carbono. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros como país nos comprometemos a plantar, por ejemplo, 100.000 hectáreas de bosque nativo principalmente? Habría más oxígeno. Ya, en primer lugar habría más oxígeno y en segundo lugar habría menos CO2. CO2. ¿Ya? Cada árbol es capaz de recolectar 6 veces la cantidad de CO2 que libera de oxígeno. Es decir, si yo tengo 100.000 hectáreas de bosque, significa que estoy recogiendo de la atmósfera 600.000 toneladas de CO2. Por cada hectárea de bosque, yo recojo 6 toneladas de CO2. Recuerden que Harto. ¿Cómo? Es harto. Es mucho. ¿Ya? Profe, Uh-huh. y por ejemplo, comprar cosas orgánicas que sean más orgánicas, obviamente, ya que si uno, por ejemplo, compra un trozo de carne, gasta mucha energía y hace mucho dióxido de carbono, en cambio, algo natural de una tienda, por ejemplo, orgánica, ¿no cree sería mejor?
Sí y no. Tengo sentimientos encontrados en ese sentido. ¿Por qué? Porque si bien la agricultura orgánica es completamente saludable para el organismo, requiere de muchos nutrientes y recursos para poder cultivarlos. Si bien la agricultura se ha desarrollado mucho a través del tiempo, yo no dejo de lado el hecho de que, por ejemplo, el consumo de cultivos transgénicos, que es un poco de lo que va en contra de la agricultura orgánica, es beneficiosa para los seres humanos porque nos permite cultivar de manera más rápida y más eficiente cosas que antes tardaban más. Por ejemplo, antiguamente, y creo que lo vimos en algún momento acá, los tomates se cultivaban en una cierta temporada, pero al realizar modificaciones transgénicas, tú puedes cultivar tomates en cualquier época del año y te van a producir la misma cantidad. Entonces, lo que sí estoy completamente en contra es el tema de los pesticidas, porque hay algunos pesticidas que, como vamos a ver más adelante, sí van generando efectos para el organismo. Entonces, si tú me hablas de una cultura de consumo orgánico sin pesticidas, eso completamente disminuye la huella de carbono. Profesor, ¿Sí? la Noemí avisó, disculpe, avisó que iba a salir a comprar, que al Ok. tiro venía. Ok, ningún problema. Profe, tenemos que dejar de respirar para que disminuya. Simplemente un visionario. Sería una solución, no sé si óptima. ¿Daría Esa resultados? sería- Tal vez. Eso sería suicidio. ¿Seguiríamos vivos? Probablemente no. Hay que Entonces, para evolucionar. poder mantener este Vivíamos en el agua. equilibrio, ¿cómo? Antes vivíamos en el agua, hay que desevolucionar nomás. Pero recuerda que en el agua también los peces también consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono, si también Profe, tienen respiración. profe, usted dice que dejaríamos de existir y esa es la idea, po. Mejor. Hay que No es la sacrificarnos idea. por el planeta. La Para mí idea, la idea de la son- huella de carbono es tratar de mantener un equilibrio y no irnos a los puntos radicales. Pero es que la gente, ¿qué le puede pedir? Entonces hay que evolucionar para hacer desaparecer esa necesidad de respirar. En el momento en que tú me digas cómo nosotros podemos llegar a hacer eso, por favor avísame porque yo creo que te ganarías el premio Nobel al tiro. Probablemente. Si el pescadito que salió del agua y no podía respirar fuera del agua, significa que salió sabiendo que no podía respirar. Aunque se Entonces, fue a través de millones de años adaptando y que primero respiraba fuera y dentro del agua y después terminó respirando solamente fuera del agua. y ahí está la solución. A través de millones de años tenemos que dejar de respirar. Ya, a través de millones de años, La concuerdo solución- contigo. Pero en estos momentos no tenemos ese tiempo para poder mitigar el efecto del calentamiento global. Mm. Entonces Mejor. tenemos que encontrar una solución ahora ya. Y esa solución, en primer lugar, es mejorando las políticas públicas, políticas que favorezcan la eliminación o reducción de estos gases de efecto invernadero en la naturaleza. Chile actualmente también está sujeto bajo los efectos del Acuerdo de París. Por lo tanto, parcialmente está haciendo que sus empresas disminuyan la cantidad de dióxido de carbono que liberan. Para eso se colocan filtros en las tuberías que captan el carbono y ese después se reutiliza, y otros sinfín de procesos. Pero a aquellas empresas que no cumplan con las metas de la huella de carbono, se les multa, pero no se está multando con dinero, sino que es lo que se está haciendo, sobre todo en estos momentos en Sudamérica, en Brasil, que es lo que se hace. Se penaliza a estas empresas haciendo que tengan que plantar y mantener cultivos de bosques. Es decir, ok, tú te pasaste en esta cantidad de CO2 que estás emitiendo. Si no la puedes controlar, ¿qué vas a hacer para disminuir tu impacto? Planta bosque. Planta estos bosques que sean capaces de mitigar la misma cantidad de CO2 que tú estás liberando en exceso. Es una buena iniciativa.
Y es parte de las normativas que poco a poco se van a ir implementando. ¿Por qué? Porque al final el tratado nos dice que al 2030 nosotros deberíamos poder ser capaces de disminuir este impacto. Y nosotros también, como seres humanos, tenemos nuestra propia huella de carbono, que es la suma de todas las acciones que vamos usando, que vamos haciendo. Por ejemplo, la cantidad de luz que ocupamos, la cantidad de carne que consumimos, la cantidad de automóviles que utilizamos, todo eso a fin de día nos hace una suma de cuánto carbono estamos nosotros liberando a la atmósfera. Porque, por ejemplo, ¿ustedes saben cuáles son los alimentos que más CO2 y recursos gastan en cultivarse actualmente? No, profe, no sabemos. El primer lugar es la carne. En segundo lugar, la carne, las carnes rojas. Ah. En segundo lugar, son las paltas. Ahí ya la palta. Para cada palto se necesitan aproximadamente 2.000 litros de agua para poder mantenerlo. Palta. Sí, es rica, igual que la carne, no te lo voy a negar. Pero su consumo actualmente está generando un impacto negativo en el ecosistema. Yo tampoco voy a venir con el discurso de no, todos tenemos que ser vegetarianos y tenemos que dejar las carnes. No, porque es parte de nuestros hábitos alimenticios. Y ahí depende de cada uno ver si quiere hacer el sacrificio para poder disminuir su huella de carbono o si prefiere hacerlo a través de otras acciones. Ahí depende también de la conciencia de cada uno. ¿Cómo? ¿Cómo morir? No. La que quiere acabar con todo el mundo. No al suicidio, no al suicidio. Por favor, no. Dile no al suicidio. Pero sí, por ejemplo, haciendo pequeños cambios, como por ejemplo, si bien Chile no tiene una cultura de reciclaje, de a poco va a tener que ir entrando en este terreno para poder reutilizar materiales, más que reciclar, reutilizar, porque al reutilizar plásticos o otros desechos, ¿sí? ¿Y cuándo se va a acabar el agua? Queda mucho todavía. Sí, Por queda favor, todavía. no hablen de Si al eso, final no. el agua es un recurso cíclico, como nosotros vimos cuando vimos el ciclo del agua, pero tenemos que ver cómo regulamos ese ciclo y qué efecto genera el cambio climático en él. Pero igualmente no es un recurso ilimitado, es finito. El agua como tal es un recurso ilimitado, pero el agua dulce, que es la que consumimos nosotros, sí es más limitado. Entonces habría que ver cómo transformar el agua salada a agua dulce. Sí, hay un proceso que se llama osmosis inversa que te permite a ti convertir el agua salada en agua dulce. Se le echa azúcar. Profe, pero si No tan toda así. el agua salada se convirtiera en agua dulce, ¿sería mal igual para el planeta? Por supuesto, porque estamos cambiando el equilibrio entre los medios acuáticos y los medios terrestres. Sería una Profe, Ujú. cuando se evapora el agua del mar, por ejemplo, purifica. cuando hace toda esa cuestión, ¿se vuelve dulce igual? Exacto, se purifica. Cuando hablamos de que el agua se vuelve dulce, no significa que de verdad si tú la tomas es dulce, sino que pierde las sales que tiene. A eso se refiere con que el agua es dulce, que no tiene las sales que tiene cuando está en el mar. Por eso el cochayuyo es salado. Sí, porque tiene las sales que posee el mar. Calcio, magnesio. ¿Sí? Es que salía que el agua de la alcantarilla como que la purifican, algo así, y lo usan para regar las plantas. Sí, también. Sí, todas las plantas de tratamiento de agua reciclan el agua que nosotros utilizamos. Sí, mediante procesos físicos hacen decantar toda la basura, entre otras cosas que hay, y la vuelven a potabilizar. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. ¿Por qué no nos morimos todos y listo? Ah, ya. Es la respuesta Solución fácil y rápida. Perdón. Y es hay que eficiente buscar más mejores encima. estrategias. Hay que buscar mejores estrategias.
Yo creo que es la mejor estrategia. No, hay mejores. Dígame una. Generar no? conciencia, Eso es, yo creo que es más difícil. pero no imposible. Si hacemos una O lanzar un virus comparación- chino. ¿Qué? ¿Pero Gracias qué? por tu aporte, Damián. Si hacemos una comparación en torno a la conciencia medioambiental que se tenía hace 40 años atrás y la que se tiene hoy en día, si bien no es el 100% de la población la que está al tanto de todo esto, ha aumentado muchísimo. Entonces, para nosotros, una vida es mucho tiempo, 80, 90 años, pero para todo lo que es el proceso del cambio climático o la vida del planeta en general, es un momento efímero. Por lo tanto, generar este cambio cultural, el planeta igual lo va a sentir, tarde o temprano lo va a sentir. Entonces, Nada. Entonces, continuemos al siguiente concepto. Y antes de pasar a una definición de lo que viene siendo el concepto de bioacumulación, me gustaría que viéramos la imagen que aparece en la pizarra y que me digan qué ideas se le vienen a la mente de lo que está pasando. Es como un ciclo. Ya, es como un ciclo. Son peces comiendo otros peces. ¿Eso cómo se llamaba? Nosotros lo vimos en la clase pasada. Una cadena alimenticia. Una cadena alimenticia, muy bien, o cadena trófica. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta cadena trófica? El pez que se come a todos los peces como que va tomando el mercurio de los otros. Algo así. Ya, muy bien. Va tomando el mercurio que viene ¿de dónde? De los otros peces. De los peces más chiquitos. Ya. ¿Y eso de dónde viene a la vez? El mercurio viene de los volcanes. Viene la contaminación esa que está en la fábrica. Ese tipo de contaminación llega al agua, los críos se lo comen y pasa a través de la cadena alimenticia. Entonces, el último eslabón de la cadena es el que tiene más mercurio. Ya, muy bien. Lo consumimos nosotros y después lo consumimos nosotros. Muy bien. Para poder ejemplificar mejor esto, encontré un pequeño video de unos divulgadores científicos mexicanos, así que hay muchos términos mexicanos para que no andan haciendo chistes al respecto, pero lo encontré bastante bueno para que lo veamos. ¿Me avisan si se ve en pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya, okay. Sí se ve. Todos sabemos que el pez chico se come a la lombriz, que el pez grande se come al chico y que tú cuando aplicas el acapulcazo te comes unos tacos de pescado. ¡Qué hijo de su, qué rico! Pero en esta cadenita alimenticia no solo se van pasando nutrientes de eslabón en eslabón, también se van pasando toda clase de compuestos químicos que conforme llegan a la cima de la cadena alimenticia van causando problemas a la salud. ¿No se supone que todo lo que entra tiene que salir? ¿O cómo era? Bueno, no siempre. Para saber cómo los compuestos tóxicos llegan desde un ambiente contaminado hasta nuestro cuerpo, hay que entender los conceptos de bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación de sustancias en animales se da cuando la rapidez con la que está entrando algún compuesto al cuerpo es mayor a la rapidez con la que se está desechando. Y bueno, esto no siempre es malo, por supuesto. Ciertamente, para el crecimiento ideal de una persona se necesitan bioacumular compuestos esenciales en su cuerpo. No por nada el tigre Toño y los Choco Crispies nos restregaban que eran ricos en vitaminas y minerales. Pero en general, cuando decimos bioacumulación, nos referimos a la acumulación de químicos tóxicos para el cuerpo. Estos pueden entrar a un organismo no solo por el alimento, también por contacto directo a través de la piel o por respiración. Esto
Esto se da cuando el ambiente y las fuentes de comida están contaminadas. Por ejemplo, si eres una simple lombriz de mar que se alimenta de los nutrientes que va encontrando en el fondo marino y te toca la desgracia de vivir debajo de un desagüe industrial, seguramente 1 de cada 5 Choco Crispies que te estás comiendo es en realidad una molécula de algún contaminante tóxico. Tu sistema metabólico no puede procesar esas moléculas y las irás acumulando en tu cuerpo. En otras palabras, bioacumulando. Aunque bueno, tal vez tú como lombriz no vayas a tener problemas de salud y tengas una vida digna y hasta incluso logres el mayor objetivo de toda lombriz, ser feliz. Pero si no llegas a viejo y en cambio eres comido por algún pez en la mera flor de tu vida, estarás comenzando una cadenita de transmisión de compuestos tóxicos que se irán acumulando a lo largo de la cadena alimenticia. Piénsalo así, los peces están comiendo organismos que ya llevaron toda una vida consumiendo y bioacumulando contaminantes tóxicos. Y ya que comen estos organismos, no una, sino miles de veces en su vida, el efecto de bioacumulación se va amplificando, a lo que se llama biomagnificación. O sea que para cuando llega nuestro taco de pescado, ya nos estamos comiendo el pescado que se comió el pescadito, que se comió el crustáceo, que se comió la lombriz, que se comió su plato de Choco Crispies contaminados. Entre más niveles tróficos pasen en la cadena alimenticia, más será la biomagnificación y mayor será el daño a quienes lo consuman. Uno de los ejemplos más estudiados de biomagnificación es el caso del mercurio, que es un subproducto de la minería, de procesos industriales y de la quema de combustibles fósiles, que cuando llega al mar es transformado por bacterias a un compuesto orgánico llamado metilmercurio, el cual se va bioacumulando y biomagnificando en la red alimenticia hasta que llega a niveles más altos, como aves y mamíferos, incluyendo humanos. El metilmercurio se infiltra en nuestra sangre y puede llegar hasta nuestro cerebro, causando problemas severos de aprendizaje. Y no me refiero cuando en tus épocas de morro te sabías los 150 Pokémones pero no la tabla del 8, sino a problemas reales y permanentes en el sistema nervioso de niños y niñas alrededor del mundo. El problema es tan grande que se calcula que casi todas las personas vivas en este momento en el mundo tienen al menos una traza de metilmercurio en su cuerpo. Este compuesto especialmente afecta a los fetos, debido a que el sistema nervioso está en su estado más vulnerable durante el periodo de gestación. Por eso tal vez hayas oído que no se recomienda comer pescado a mujeres embarazadas. Hacerlo podría causar que sus hijos nazcan con discapacidades severas. Pero el estudio de la biomagnificación comenzó antes, justamente en épocas del DDT, un pesticida que era ampliamente utilizado a mediados del siglo pasado para controlar todo tipo de plagas. Avionetas rociaban DDT sobre campos agrícolas enteros para controlar especies no deseadas en los cultivos. El DDT era el producto milagro de la agricultura. Hacía desaparecer tus peores pesadillas con solo tocarlas. Y así hubiera seguido la cosa si no hubiera sido porque varios científicos y personas comenzaron a notar efectos terribles en los ecosistemas. Por ejemplo, a finales de los 50 hubo una gran masacre de pájaros petirrojos en Michigan, después de que se había rociado DDT para matar a otros insectos. Se descubrió que los pájaros comían lombrices que se alimentaban en suelos con altas concentraciones de DDT, y por ello los pájaros también se morían. Si bien el DDT en el aire, cuando era rociado por avionetas, no era tan fuerte como para dañar a los pájaros, el DDT acumulado en las lombrices estaba ya tan concentrado que los mataba. Y fue ahí donde surgió el concepto de bioacumulación. Unos años después salió el libro de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, en el cual abordó de manera magistral estos problemas y expuso todos los problemas de utilizar pesticidas sintéticos en la agricultura, poniendo en jaque a la industria química que lo producía. Quienes ya saben, trataron de desacreditar todo. Me suena familiar. ¿Dónde lo habré escuchado? ¡Claro! Es el caso de las petroleras y el cambio climático. Y cuando al fin pasaron leyes para prohibir el uso del DDT, esa sustancia ya estaba esparcida en todas partes del mundo y muchos otros países la estaban utilizando, incluyendo México, donde fue usado principalmente para matar a los mosquitos que transmitían la malaria. Sin embargo, debido al descubrimiento de los terribles efectos del DDT, fue evidente que lo mejor era cambiar de estrategia para combatir la malaria y mejor difundir prácticas chidas de higiene y limpieza para prevenir el crecimiento de larvas de mosquito. Sin embargo, debido a que las sustancias químicas sintetizadas por los humanos raramente desaparecen en el ambiente así como así, hoy en día hay rastros de DDT a lo largo y ancho del mundo que siguen afectando a poblaciones humanas y de animales. Y así como lo planteó Rachel Carson hace más de 50 años, la humanidad envenenando a la naturaleza es la humanidad envenenando a la humanidad. Y aunque ella no lo sospechara, el libro que escribió, el cual básicamente pasaba al lenguaje común los hallazgos científicos de la época,
época, originó la gran revolución ambiental del siglo pasado. Así que nunca duden en alzar su voz y compartir con los demás lo que vayan aprendiendo de la naturaleza y sociedad, porque solo de esa forma podremos causar la revolución verde de este siglo. Agradecemos a Itzel y a Milet Moreno por haber ayudado en la investigación de este guión. Yo soy Bernie Bastien, su Muy bien. ¿Qué ideas les quedan al ver este video? De que todo lo que comen los peces, después uno se lo come, pues, y comen de todo lo que pillan en el mar, o sea, igual comen contaminación. Y nosotros comemos esa contaminación y producimos esa contaminación. Qué rico. El humano se contamina a sí mismo. Exacto, el ser humano al final tiende a contaminarse a sí mismo, y no solo pasa con contaminantes que llegan al mar. Muchos de los pesticidas que nosotros utilizamos, que son buenos para la industria agrícola, como decían en el video, terminan acumulándose en los suelos, y son los insectos que se alimentan de esos, los que van acumulando en su organismo estos compuestos que les cuesta mucho poder procesar, y al poder procesarlos lentamente, es más lo que queda en ellos de lo que sale. Y por lo tanto, chicos, estoy leyendo el chat, así que por favor concéntrense en este momento. ¿El qué, profesor? O sea, a mí antes no me molestaba cuando escribían en el chat porque, bueno, uno puede, ¿cómo se llama? Uno puede sacarlo, pero ahora que se me conectó con Gmail, cada vez que usted habla y ellos mandan mensajes, se ponen en toda la pantalla. Entonces desconcentra porque uno no los puede sacar. Y estamos pidiendo hace rato si se pueden callar porque no nos dejan concentrarse. Conéctate de Gmail. Y puedes sacar con la X de arriba del chat. El chat preguntas en torno a la clase. Johans. Y a uno le da igual que ellos hablen, pero aparece, yo, mire, lo estoy viendo a usted y veo como la Antonia pone ya, pues porque me sale la mitad de la pantalla. O sea, no tengo que me mete mensaje. Chicos, por favor, si van a usar el chat, úsenlo para algo productivo, porque si no, simplemente yo voy a quitar la opción para que puedan usar el chat y lamentablemente voy a estar perjudicando a aquellas personas que no tienen cómo ocupar el micrófono. Sí, pues yo sé, a mí no me molesta, yo nunca me quejo de que hablen porque no molesta, pero ahora sí porque están saliendo al medio de la pantalla todos los mensajes, porque ahora se conectó con Gmail, entonces se los estoy pidiendo por favor que dejen de escribir. Gracias. Ya. Continuemos entonces. En torno al video, el video nos presenta dos grandes complicaciones, que son la bioacumulación y la biomagnificación. ¿Cuál es la diferencia que pueden reconocer entre ambos procesos? ¿Qué cosa, profe? No le escuché. En el video nosotros veíamos dos conceptos claves, que son la bioacumulación y la biomagnificación. Ya. ¿Qué pueden decirme ustedes en torno a ambos procesos? Que uno acumula y el otro aumenta. ¿Ya? ¿Y cómo acumula? No sé. Es que una está como retenida y la otra no. Uno está retenido en un organismo y el otro pasa lo que está retenido hacia otro eslabón de la cadena alimenticia. En este caso, tal y como ustedes pudieron ir analizando en la imagen que estuvimos viendo, tenemos que producto de las centrales térmicas, de las erupciones volcánicas o de la industria minera, compuestos derivados del mercurio llegan a los mares, son absorbidos por el krill, que es el organismo más pequeño que nutre a la cadena alimenticia marina, y empiezan a alimentarse de estos compuestos que están infectados. Al estar infectados, van traspasando a lo largo de toda la cadena alimenticia la cantidad de estos compuestos tóxicos que posee cada eslabón. Y como son cantidades grandes de lo que se van alimentando, con el tiempo van aumentando mucho la cantidad de este compuesto tóxico hasta que la especie llega a un punto en el que colapsa. ¿Dónde más vemos este tipo de contaminación que puede ir generando
Procesos de bioacumulación y biomagnificación. Sobre todo acá en Chile, que es donde nos compete. El combustible fósil, ¿no? ¿Ya? Pero específicamente, ¿qué cosa de los combustibles fósiles? No sabía cómo explicarlo. El dióxido de carbono. El metano. Ya. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de los famosos derrames? Sí. Los que son los barcos petroleros que sueltan petróleo en el mar y eso lo contamina Exacto. todo. ¿Qué pasa con estos barcos petroleros que generan derrames de compuestos que no son nativos de ese entorno? Comienzan a contaminar la zona afectada. Ya. ¿De qué manera contaminan la zona afectada? Vuelve la zona tóxica, supongo, porque mueren peces y los que salvan quedan como contaminados. Entonces, cuando una persona consume ese pescado contaminado, también tiene riesgo de enfermarse porque es un compuesto que no es apto para el consumo directo de ingesta humana. Exacto. O algunas veces hasta por la respiración también, en algunos casos. Sí, por algunos gases. Pero en este caso, como estamos hablando del análisis de pescado, de derrames petroleros, estamos viendo directamente lo que es el ecosistema acuático. No sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años atrás en Chiloé se hizo unos derrames de pintura en un río, generando que terminara esta pintura en desagüe en las costas y contaminando todos los cultivos de salmón y de moluscos que tenía. ¿Por qué? Porque estas especies consumen este tipo de no nutrientes, compuestos químicos que trae la pintura y los almacenan en su sistema. Y si bien los peces podían seguir viviendo con ellos, ¿qué pasaba si nosotros llegábamos a consumirlos? Nos enfermábamos y no íbamos a intoxicar. Exacto, podían llegar a ser nocivos. ¿Dónde más hemos visto fenómenos de bioacumulación? Y yo creo que no sé si todos, pero más que alguno debería haberlo visto en la casa. Y que a veces se hace de manera inconsciente. Cuando hacen asado, ¿no? ¿Cómo? Cuando hacen asado y tiran, o sea, el carbón hacia la atmósfera, sobre... No sé Pero si... ahí estamos contaminando, no estamos bioacumulando. Cuando La se basura, acumula la profe. basura. ¿Ya? ¿Y cómo bioacumulamos ahí? Guardándola en el tarro y después esperando a que pase el camión de la basura. Y ahí se sigue juntando basura hasta que pase el camión de la basura a recoger. Ya, pero hay algo mucho más sencillo. No sé si alguno de ustedes en la casa tiene un termómetro de mercurio. Sí. ¿No les ha pasado que a veces se rompe y como que cae el mercurio del piso? Sí, y es tóxico tocarlo. ¿Es tóxico que Mal. tocarlo? Sí, es malo. ¿Por qué? Por eso recomiendo los termómetros, no sé, realmente. Mi hermana, que es enfermera, dice que cuando se caigan uno no lo puede tocar. A lo Por eso mejor los hospitales suelen ocupar los termómetros digitales, ya que produce, o sea, accidentes y obviamente los termómetros de mercurio son más lentos de tomar la temperatura. Ya, en Los primer lugar, digitales porque se son demoran menos, entonces más rápido en el servicio. Ya, pero si lo vemos con lo que hemos visto hoy día en clase, ¿qué pasaría si una persona toca el mercurio que se derramó de ese termómetro? Se contamina. Y se contamina. Ya, se contamina. ¿Y qué pasaría con eso? Después contamina a otra persona. ¿O no? Y más que contamine a otra persona, como nosotros veíamos en el video, el mercurio se convierte en un compuesto que se llama metilmercurio, que entra a nuestro torrente sanguíneo y que en uno u otro momento termina llegando a nuestro cerebro. Antiguamente, esos compuestos eran muy comunes y estos derrames de mercurio también eran muy comunes y no se tenía la conciencia sobre los efectos que generaba. Por lo tanto, sobre todo en el caso de las mujeres,
que se encontraban contaminadas con metilmercurio, como está en el torrente sanguíneo, en el momento de quedar embarazadas, como hay traspaso también de sangre, terminaban contaminando al feto. Es decir, lo que la madre había bioacumulado, también una porción se la pasaba a su hijo en gestación. Profe, lo busqué por Google ¿Ya? y me dice que el mercurio no se puede tocar ya que no se degrada y que se dispersa. Si es que se dispersa, contamina el entorno y llega fácilmente a la cadena alimenticia. Y que hay que ventilar rápidamente la habitación donde se rompió el termómetro porque la inhalación del mercurio puede irritar las vías respiratorias. Es como el gas de la cocina. Sí. Más o menos, pero en este caso, el mercurio, además de, como dice la Noemí, irse al ecosistema y llegar al medio acuático, también puede ser absorbido una pequeña parte por nosotros y quedar en nuestro torrente sanguíneo y quedarse ahí acumulando. Y tal como dice el video, llevamos tantas décadas con procesos de contaminación en los océanos que todos los que hayamos consumido algún alimento o verdura o pescado, tenemos alguna traza, una cantidad muy pequeña de estos compuestos de mercurio en nuestro organismo, que claramente no nos van a afectar porque necesitamos pasar sobre cierta cantidad, sobre cierta concentración de este compuesto para que sea dañino al organismo. Entonces, para ir haciendo un resumen, hoy día nos quedamos con dos conceptos claves que tienen que ver con la huella de carbono y la bioacumulación. Ambos están directamente relacionados porque tienen que ver con el efecto que genera el ser humano y cómo va contaminando los ecosistemas. La huella de carbono es una herramienta muy buena que nos permite a nosotros poder ir disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos liberando. Normalmente, si estuviéramos en el colegio, yo les haría que calcularan cuánto es la cantidad de CO2 que se libera en el colegio por año, ¿ya? Pero como no tenemos esos datos en este momento, los vamos a tener que dejar para otra ocasión. Chicos, les voy a enviar a continuación el formulario con el ticket de salida para la clase. ¿Cómo se calcula eso? Viendo todos los procesos que hacemos, en el colegio se ve la cantidad de comida que se utiliza, la cantidad de carnes rojas, cuánto combustible se ocupa en transporte, la luz que utilizamos y todo eso nos va a dar una cantidad de CO2 equivalente. Al final sumamos todo y vemos si estamos dentro de la normativa o no. Profe. ¿Sí? Tengo una duda. Pregúntame. O sea, tal vez no tenga que ver mucho con lo que usted está hablando, pero el otro día yo vi un reclamo en la tele que decía que una compañía de agua de Chile utilizaba el agua servida y la limpiaban y obviamente se volvía a las cañerías y así todo el rato normalmente porque decía agua servida. Entonces yo le dije a mi hermana, agua servida, ¿cierto que el agua del baño? Me dijo sí, yo le dije, entonces estamos tomando agua del baño que realmente la limpian y volvemos a tomarla y así sigue la corriente todo el rato. ¿Podrá ser así? Las plantas purificadoras de agua se encargan de hacer eso. Claramente existe una normativa muy rigurosa para poder controlar la pureza del agua, ¿ya? Es decir, hacen procesos químicos al agua contaminada para decantar toda la basura que tienen, todos los restos, y dejarla completamente limpia. Y por eso es que se les agrega un poco de cloro también en forma de hipoclorito y otros compuestos químicos para poder irla potabilizando, que no es lo mismo que purificar. Yo puedo purificar el agua, pero eso no me garantiza que sea potable, que nosotros podamos consumirla. Profe, por eso el agua de la llave como que a veces tiene un poquito de cloro. Sí, y depende de la zona donde se encuentra es la cantidad de cloro que se utiliza. No siempre es la misma. Profe, a veces pasa que cuando uno toma agua, hay veces que uno le siente más el sabor a cloro y otras veces se siente así como súper normal y otras veces como que hasta el olor es más fuerte. Porque depende de la cantidad que le vayan echando al día. Como es un proceso que van haciendo minuto a minuto, ahí van determinando la cantidad que tienen que utilizar. Profe. ¿Sí?
no tiene mucho que ver, pero ¿de dónde viene el alquitrán? ¿Cómo se obtiene? Les explico el tiro. Dame un minutito, Annette, para ir terminando esto, para dejar de grabar, y te respondo. Chicos, en el chat les dejé entonces el link para el formulario. Aquellos que no hayan podido asistir y que estén viendo el video, no duden en pedírmelo por correo electrónico. Y nos estaríamos viendo la próxima semana.